encuestadores serias, claro. no hay una sola que le dé a Xóchitl Gálvez una ventaja y ni siquiera una posibilidad de poder decir que está cerrando la elección con Claudia Sheinbaum. No está cerrada, la mayoría dan la ventaja a Claudia Sheinbaum de 20 a 25 puntos. La delincuencia de cuello blanco que ustedes han representado durante muchos años. Han representado, pero ¿qué han hecho para erradicarla? Al contrario, invitar a toda la bola de lacras. ¿Para qué me refiero? Ya López Obrador ha dejado expreso los tratos que tiene con el narco y la forma en cómo él ha dejado transitar en muchísimas mañaneras. No es cierto, es falso. Desde que se refiere con respeto también, desde que ve primero a la mamá de Chapo Guzmán. ¿Qué tal, amigos de Hidroforum? El día de hoy nos encontramos en un formato completamente nuevo en el que decidimos invitar a los líderes de opinión de diferentes partidos. En este caso tenemos aquí a Chava Ramírez, candidato a diputado, Morena, y a Jaime Enrique Randolph. También un gusto saludarte y también pues un gusto debatir con no solamente un buen candidato, sino un gran amigo desde hace varios años. Igualmente. Perfecto, pues bueno, estamos a 16 días de las elecciones más importantes de la historia de México, las más grandes también. Durante este periodo hemos visto que Xóchitl Gálvez no ha podido remontar. En las encuestas la mayoría tenemos a Claudia Sheinbaum en un promedio de 20 puntos arriba y a un tercer lugar bastante lejano a Jorge Álvarez Maínez. Por lo que quisiera ver si nos podían dar a lo mejor su punto de vista, cómo han visto las elecciones estos últimos días de elecciones. Quedan ya 16 días, estamos a 16 días del día de la elección, del famoso día D, y la verdad es que en todo ese tiempo, Richard, no ha habido para nada un movimiento trascendental en las encuestas, ha habido una consistencia bastante grande con los números, son 46 encuestas las que mide, por ejemplo, el sitio Poll of Polls de Oráculos, que se encarga de medir las encuestas, de darles una validez y de promediarlas prácticamente. Bien lo mencionabas, de estas 46 encuestas que pudiéramos decir de encuestadores serias, claro. No hay una sola que le dé a Xóchitl Gálvez una ventaja y ni siquiera una posibilidad de poder decir que está cerrando la elección con Claudia Sheinbaum. No está cerrada, la mayoría dan una ventaja a Claudia Sheinbaum de 20 a 25 puntos. La mayoría de las encuestas, incluso algunas, al menos una de estas encuestas, ya demuestra que no solamente hay una brecha muy grande entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, sino que incluso Álvarez Maínez ya se estaría acercando a Xóchitl Gálvez en una de estas 46 encuestas. Sí podríamos decir que en la mayoría es claro el segundo lugar, la segunda posición de Xóchitl Gálvez. Pero en esa gran mayoría, en prácticamente todas las encuestas, la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum es grandísima. Está aunado a que creemos que Xóchitl Gálvez no ha hecho una gran campaña, una campaña de oposición, históricamente o naturalmente una campaña de oposición por parte de un candidato que va en un claro segundo lugar, pues debería de ser muy fuerte, debería de ser confrontativa, con propuestas que hagan temblar el escenario o que hagan dudar a la gente sobre su preferencia electoral. Hemos visto una campaña que realmente no ha tenido mucha sustancia porque sobre todo la oposición no ha logrado, creemos que no ha logrado encontrar un discurso para convencer, evidentemente, primero a los que ya están con Morena y que de ahí no se van a mover, pero segundo, no han logrado ni siquiera acercarse a este voto que está por ahí, le dicen switcher, a este voto oculto, este voto que puede decir, híjole, no sé por quién voy a votar, no sé si voy a votar por Claudia, por Maínez o por Xóchitl, porque resulta que este voto oculto, este voto switcher, no solamente no parece estar con Xóchitl, parece estar alejado, pero incluso parece estar acercándose más a Álvarez Maínez, no tanto a Xóchitl Gálvez. Vimos ayer cómo Alejandro Moreno sale y hace este disparate de decir, ok, renuncio a mi candidatura, renuncio al Senado y renuncio a la dirigencia del partido porque tú, Álvarez Maínez, me dijiste que si yo hacía eso, tú declinabas en favor de Xóchitl Gálvez. Primero, ya pasó la fecha para que existan renuncias a las candidaturas, o sea, es puro humo de Alito Moreno. Y segundo, Álvarez Maínez no dijo que él iba a declinar por Alito o por el PRIAN. Álvarez Maínez dijo que él iba a dejar que declinara a Xóchitl Gálvez por él, no él por ella. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que ha habido una campaña muy disciplinada, muy firme y muy congruente de Claudia Sheinbaum, que hoy, además, dice Encol, una encuestadora del país, está haciendo que una de cada cuatro personas que no votó por López Obrador en 2018, esta vez sí va a votar por el proyecto de la Cuarta Transformación, por Claudia Sheinbaum. Entonces, súmale esta cuarta parte
al voto que en 2018 votó por López Obrador, que ahora con Claudia Sheinbaum es también inamovible. Platicábamos, de hecho, fuera de micrófonos, de, oye, ¿y si tendrá Claudia Sheinbaum el carisma de López Obrador? Pues no sabemos realmente, no podríamos decir si tiene el carisma o no. Creo que es difícil definir si una persona tiene el mismo carisma, popularidad, si es igual de chistosa, si es igual de simpática. No lo sabemos porque ella evidentemente tiene una personalidad distinta. Pero lo que es claro es que el voto duro de Morena, el voto duro de la izquierda y el voto progresista en México, el voto que sí creen que se necesita una transformación que ya se está dando, está hoy con Claudia Sheinbaum. La verdad es que uno ve números, uno ve encuestas y no se ve cómo en 16 días Xochitl Gálvez pueda remontar una ventaja como esta. La verdad es que yo, que soy economista y que creo entenderle a los números, creo que lo que es poco probable no es imposible, pero estamos hablando de una muy poca probabilidad que ronda sobre el 3 o 4% de que gane Xochitl Gálvez. De hecho, las casas de apuestas que hablan sobre esos temas políticos, pues dan a Claudia Sheinbaum una posibilidad del 95% de ganar la elección de este 2 de junio. Creemos que se va a ganar con contundencia y que incluso se van a superar los 30 millones de votos que puso López Obrador en 2018. Estimado. Primeramente, sí hay que mencionar que estamos en una elección histórica, porque no solamente es la primera ocasión en la cual dos candidatas mujeres participan, sino también una candidata de procedencia indígena, y además estamos en el marco de una elección de Estado. Y no solamente porque es la más sangrienta en toda la historia, sino también porque casualmente en los lugares donde ha operado el narcotráfico es donde casualmente ha ganado Morena: Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, entre muchos otros. Entonces, esto, y tal como lo mencionaba la candidata Xochitl Gálvez, entendemos que es una elección de un piso prácticamente disparejo. Primeramente porque solamente el Instituto Estatal Electoral le ha mandado 50 avisos y prácticamente cuestiones legales que deje de hacer medidas cautelares, de las cuales 15 siguen firmes. Y por el otro lado, naturalmente íbamos a esperar una campaña donde fuera ganando Claudia Sheinbaum, porque prácticamente lleva 3 años haciendo campaña, donde cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México se iba los fines de semana a visitar a los gobernadores de las entidades federativas donde gobernaba Morena, y donde veíamos toda la ciudad tapizada de "es Claudia". Entonces, en ese sentido, evidentemente ella empezó con una ventaja. Sin embargo, podemos ver desde el año pasado y a inicios de 2024 que prácticamente todas las encuestas daban de entre un 25 hasta un 30% de ventaja a la propia Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hemos visto que no solamente estas acotaciones se han ido reduciendo en las encuestas, sino en algunas ya las han puesto prácticamente parejas, y yo sé que posiblemente puedan descalificar la de Massive Caller. Vamos, por ejemplo, en la del Financiero, donde aunque la última que hicieron era 7 puntos de ventaja entre una y otra, lo que sí ha crecido contundentemente y de manera impresionante es los positivos acerca de Xochitl, cosa que no ha sido el tema de Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese sentido también, una cosa son las encuestas, quienes prácticamente, independientemente de ello, quienes siempre ganan las encuestas son las encuestadoras, porque hay muchas cosas que no se miden, por ejemplo en los fraccionamientos, en las zonas más inseguras, muchas son por teléfono. Sin embargo, sí ha habido en otras ocasiones en la historia en la cual, a pesar de todas estas cuestiones, existe tanto el voto oculto de mucha gente de Morena que quedaron prácticamente dañadas y dolidas por todas estas cuestiones de la imposición que hubo dentro de Morena, como mucha gente de MC que incluso le ha pedido al respecto a la propia Claudia Sheinbaum a propio Álvarez Maínez, que decline a favor. Ayer, por ejemplo, mencionaba en tercer grado la propia Xochitl Gálvez al respecto de que la candidatura de Álvarez Maínez, la verdad es que venía a restarle 2 puntos a ella y 2 puntos a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, aquí podemos ver que se están utilizando la misma retórica de parte del oficialismo que se utilizó hace 6 años con José Antonio Meade, en el aspecto de decir, es que están muy juntos el segundo del tercer lugar, y la tirada del tercer lugar no era ganar, sino el hacer toda esta dinámica en la que pareciera que posiblemente se emparejaban esos segundos lugares, pero la verdad pues no hay que confundirnos, sin contar un poco y ni siquiera tanto Nuevo León y Jalisco, de ahí en más en todos los estados, y tanto de mesistas, de opositores, de toda la sociedad civil, pues prácticamente están cada vez volteando más a ver a Claudia Sheinbaum,
porque si bien en el primer debate se empezó a estancar, en el segundo fue cuando le dio contundencia y ese ánimo no solamente a ella, sino a toda la gente de su campaña, que lo ganó y posiblemente vaya a ganar, y estoy seguro de que pondrá las propuestas, porque es meramente lo más urgente, el tema de seguridad, el tema de la política social, y con ello tendrá buenos resultados. Entonces a partir de ahí se empezará a cerrar la brecha. Todo este voto también de gente que prácticamente llegan y los amenazan como tal, que si no votan por Morena les van a quitar los programas sociales, y la gente lo termina creyendo, porque pues viene de parte del poder político que representa el oficialismo de López Obrador, pues evidentemente dicen una cosa, pero las urnas van a ser otras en cuestión. Muy bien, bueno, ya escuchamos cada uno ahora sí que su apertura. Los vi a los dos anotando mientras uno hablaba. Hay varios temas que se pusieron sobre la mesa. El tema de los programas sociales, el tema de la seguridad, hay muchos temas. Las encuestas. Las encuestas, fuera de ser ahora sí un indicador, en esta elección pasaron a ser un sistema de publicidad. Sí, de acuerdo. Hubo un cambio bastante drástico. Desde las elecciones del año pasado, las encuestadoras han tenido un declive increíble. Ya no se puede confiar prácticamente en ellas. La única que se acercó fue en las elecciones del Estado de México, fueron como por 10 puntos. Todas marcaron una ventaja casi de 25 puntos. Ahora, estamos a unos días de las elecciones. Tenemos el próximo debate este domingo, junto con la Marea Rosa, la marcha de la Marea Rosa. Quiero poner ese tema sobre la mesa porque se ha platicado mucho, pero desde sus palabras quiero ver qué opinan de ese tema. A ver si pueden robarse la palabra entre los dos. El tema de la Marea Rosa este domingo, yo más que la Marea Rosa diría la farsa rosa, porque creo que lamentablemente estas asociaciones civiles que durante mucho tiempo estuvieron disfrazadas de sociedad civil, de gente sin partido, de gente parcial, pues estuvieron haciendo justo lo que Randolph está atacando de Claudia Sheinbaum, actos anticipados de campaña, porque desde el 2022 que se vinieron dando estas marchas en defensa del INE, la Corte no se toca, ya vimos que ahora sí se quitaron las máscaras y eran los partidos los organizadores, Claudio X González, Alito, Marquito Cortés, y la verdad ni siquiera recuerdo el nombre del dirigente nacional del PRD, Jesús algo, Zambrano. Jesús Zambrano, la verdad es que un partido muerto, no sé si tenga valía mencionarlo. Van a tener su marcha este domingo, es una muestra inequívoca de lo que veníamos señalando desde hace varios años. Es una farsa que no es ciudadana, era una excusa partidista para movilizar los sentimientos de una sociedad civil que sí tiene alguna razón para estar inconforme, ya sea con un gobierno o con algún actor político, pero que en su momento se movilizó de una forma mentirosa y falsa. En un momento inicial se movilizaron como sociedad civil organizada, y hoy vemos que eran los partidos políticos con dinero público financiando una puesta en escena. Bueno, la Marea Rosa comenzó en defensa del INE. Sí. Cuando se iban a nombrar al nuevo presidente del INE. Era una marcha, en su momento se tomó como de la sociedad civil en busca de una petición. Estamos de acuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, porque en su momento inicial simplemente fue un planteamiento político para oponerse a lo que nosotros creemos necesita este país, una reforma electoral y una reforma al Instituto Nacional Electoral, porque creo que estábamos muy ciertos que eran excesivos los gastos y privilegios que tenía Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y quienes entonces encabezaban el Instituto Nacional Electoral. Nosotros estamos convencidos de que se necesita una reforma electoral, de que se necesita una reforma al INE y de que se necesita que avance el plan C con la doctora Claudia Sheinbaum. Y esto no significa erradicar las instituciones, esto no significa desaparecerlas, significa construirlas, reconstruirlas y actualizarlas de acuerdo a las necesidades actuales que tiene la población. Esto de que las instituciones no se tocan es una falacia. Las instituciones se deben de tocar para mejorarse y para que vayan acorde a los intereses de la gente, no acorde a los intereses de una élite económica y de una élite intelectual que durante muchos años había marcado el conducir del país. En este sentido, lo que fue la marcha ciudadana fue prácticamente lo que todos los ciudadanos, independientemente de nuestra orientación política, fuimos a exigirle al gobierno que quitara las manos de lo que quería destruir, porque una cosa es transformarlas para modificarlas y otra cosa es erradicarlas. Si su manera y su visión de transformar las cosas es dejarlo, por ejemplo, todas las instituciones autónomas que no coinciden con el presidente, dejarlas prácticamente como la CNDH,
CNDH, pues evidentemente tenemos un problema. Sin embargo, aquí por ejemplo no es que fuera una farsa, porque en su momento se era para defenderse al INE, para defender la Constitución y para decirle a los ministros de la Suprema Corte que prácticamente fueran imparciales y no se dejaran amedrentar ante el poder que desde la máxima tribuna del Palacio Nacional los estaban presionando. En ese sentido, no tenía nada que ver con los partidos políticos porque en ese entonces no eran campañas. Segundo, no habían logos partidistas, no había ningún candidato en ese tiempo, ni Xochitl, ni nadie que ahorita esté compitiendo era quien lo encabezaba, y nunca hubo dinero de recursos públicos. Lo que sí, por ejemplo, hubo dinero de recursos públicos eran en la marcha de Morena, donde sí hablaba el presidente en su calidad de dirigente de Morena y de presidente de la nación, donde utilizaba chalecos guinda, donde estaba el logo de Morena y donde sí se veían camiones de acarreados. Entonces, eso prácticamente fue uso indebido de recursos públicos. En ese sentido, si en su momento se defendió una cosa, una cuestión en particular, la Marea Rosa, y se pudo concretar, es decir, se logró el objetivo, pues posteriormente este gran movimiento que no coincide a lo mejor con el oficialismo y muchas de esas asociaciones que invitan no solamente a votar, sino a que sea el voto libre y secreto, y hay otras que van abiertamente hacia Claudia Sheinbaum, pues recordemos que pues para todos es nuestro derecho el votar y ser votado. Entonces en ese sentido no se hace nada ilegal, y el que ahora apoyemos una candidata pues no nos quita nuestra calidad de ciudadano, y más porque estas cuestiones vienen meramente de la ciudadanía y no de los partidos políticos. Quizás no sea ilegal, pero es inmoral. A ver, pues igual que las marchas de López Obrador. Bueno, igual que pero a ver, ustedes disfrazaban sus marchas de ser totalmente ciudadanas. Todas y cada una de las organizaciones que participaban en esas marchas ciudadanas son ahora financiadores de Xochitl Gálvez. Se han colgado miles de espectaculares, no solo en Aguascalientes, sino en todo el país, con estos logotipos de estas asociaciones ciudadanas con Xochitl Gálvez. Es más, ni siquiera tiene que ver pero ningún ¿cómo logo? pueden decir que eran ciudadanas si ahora son financiadores y simpatizantes abiertamente de Xochitl Gálvez? Es evidente que desde entonces marchaban con intenciones políticas. Randolph, ¿quién marchaba? Y tú te tomaste fotos con Vicente Fox, con Marco Cortés, con Santiago Taboada. ¿Eso es ser ciudadano? ¿Por qué mejor no se metían al debate público a decir, nosotros somos de derecha, somos conservadores y odiamos a la izquierda y odiamos que se den apoyos sociales? Porque es la verdad. Ahí lo que se hacía era prácticamente el pluralismo, y todos los actores políticos prácticamente son bienvenidos en esta marcha. Está muy comprobado que los portavoces y quienes encabezaban estas organizaciones ciudadanas tenían que ver con partidos políticos, con dirigentes, con exgobernadores, con Roberto Madrazo, con Arturo Montiel, al igual que las con propias Enrique Peña marchas Nieto, también de Morena. Pero nunca fuimos hipócritas. Siempre dijimos, pero son sí marchas cosas ilegales. ¿Como cuáles? Pues Siempre dijimos, son marchas marchas en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que eran marchas sin acarreados y sin gente que no supiera dónde iba. Esos camiones que se veían en Ciudad como el de otro México, día que vino Xochitl Gálvez a Aguascalientes y López Mateos estaba repleto de los camiones. De hecho, no se vio ninguna foto de camiones. Claro que sí, hay muchísimas. Y de hecho yo no estoy en contra de que haya camiones, Randall. Hay gente, y tú lo sabes porque estás en política, cuando tenemos mítines políticos hay gente que quiere venir de municipios, incluso de otros estados, a los eventos, y se organizan y se pone un camión y se hacen sus lonches y se vienen. Por eso yo nunca estoy en contra de eso. He estado en contra de la hipocresía de la derecha, de que dicen que somos acarreados cuando ustedes también acarrean. Y cuando no pueden aceptar ¿por qué están en un lugar? Y siempre, es que no somos políticos, somos ciudadanos. Es que no somos partidistas, estamos preocupados. ¿Preocupados por qué? Porque no dejara de ganar 300,000 pesos Lorenzo Córdoba al mes. Preocupados porque Lorenzo Córdoba no dejara de recibir bono de matrimonio, bono de chofer, bono mensual de alimentos, bono de despensa. ¿Eso les preocupaba? El hecho de hablar de instituciones no significa que las vayamos a erradicar, y bien lo sabes, es un discurso de maniqueo de la oposición. El hecho de hablar de instituciones es que comiencen a terminarse los privilegios que durante años han tenido y que no han abonado del todo a la democracia, porque bien sabes que podemos construir órganos ciudadanos como el Instituto Nacional Electoral sin necesidad del dinero y el dispendio que se derroche en cada elección, porque hemos hablado de cómo reducir presupuesto a partidos, porque hemos hablado de reducir plurinominales, porque hemos hablado de reducir todo esto que está alrededor de la política que se ha convertido en una basura de dinero. Tú estás viendo cómo se están conduciendo las campañas aquí en Aguascalientes. Por eso cuando ustedes
hablan de una elección de Estado, yo les digo, ojalá fueran así de buenos para señalar cómo están viviendo las elecciones en los estados. Esas sí son elecciones no solo de estados, son narcoelecciones, son elecciones que ¿Cuántos candidatos muertos van en esta comparación de los estados donde gobierna Morena? Esa es una cuestión, y hay otro punto sobre la mesa que quiero poner, porque tú decías ahorita sobre el tema del financiamiento público que tienen estas organizaciones. Pues primero que demuestren quiénes las financian, porque lo que sí está demostrado en las otras marchas es que los gobernadores de más de 20 entidades federativas eran quienes financiaban las marchas de AMLO, eran quienes financiaban, y hasta los propios diputados federales habían dicho que financiaron todas las lonas de Claudia Bá, Claudia Es y todas esas cuestiones. Como ahorita quien está financiando toda la publicidad de Xochitl Gálvez en Aguascalientes. ¿Viste el perímetro ferial? Estaba infestado, era una infección visual ver tanto anuncio de Xochitl Gálvez. No podías ir a la Plaza de Toros porque hasta abanicos para darte aire te entregan de Xochitl Gálvez. Al igual que de Morena. ¿Aquí? Ah, claro, por supuesto. Ven el oriente de la ciudad y prácticamente todo está tapizado de Morena. ¿Cuántos espectaculares hay de Acción Nacional y cuántos de Morena? Y sabes que no hay... yo te puedo decir que tenemos el 5 o el 3% de los espectaculares que se tienen ahorita en Aguascalientes. Qué raro, porque prácticamente todo el oriente de la ciudad está tapizado de color guinda. Bueno, habrá que revisar. Y sí, habrá que revisar. Y te digo, eso es una cuestión. Otra, todas las organizaciones ciudadanas tienen el absoluto derecho a votar, a promover y a participar cuando los tiempos electorales lo permitan. Lo malo es que, por ejemplo, ustedes se rasgan las vestiduras diciendo, es que apoyen una candidata. Pues también ustedes, pues nosotros lo hacemos dentro del marco legal y de los tiempos que la ley establece. Lo hacen dentro del marco hipócrita. Nosotros lo iniciamos el 1 de marzo, aquí es donde la ley nos permite hacerlo, y sin recursos públicos. Entonces, en ese sentido, una cosa es la ideología y lo que se dice, es que el despilfarro de Lorenzo Córdoba, si hay alguna cuestión entonces al respecto, pues ¿por qué no la han denunciado? Es que no hablamos de que haya corrupción, hablamos de hablamos de la delincuencia de cuello blanco que ustedes han representado durante muchos años. Pero ¿qué han hecho para erradicarla? Al contrario, invitar a toda la bola de lacras. ¿Para qué me refiero con la delincuencia de cuello blanco? Que iban a los congresos a hacer legal lo que no solamente sería ilegal en cualquier parte del mundo, sino que aquí en Aguascalientes o aquí en el país es inmoral. ¿No crees que es inmoral tener a un presidente del INE ganando lo que gana? Igual de inmoral que los otros servidores de la nación que ocultan todo lo que se está despilfarrando, por ejemplo, en los que trabajan en los proyectos de gobierno, pero a diferencia del INE, donde se sabe cuánto gastan y que es mucho y que evidentemente se tendrá que reducir, en todas estas cuestiones de Morena donde se dan baños de pureza, ahí todo está reservado a seguridad nacional, y la diferencia es que de uno sabemos que se despilfarra mucho, pero no sabemos cuánto, y del otro sabemos que se despilfarra, y en eso coincidimos entre si se tiene que reducir y en qué cuestiones, porque quieren quitarle a todo el Instituto Nacional Electoral y prácticamente dejarlo en huesos solamente porque una persona ganaba mucho dinero, 11 personas ganaban mucho dinero. Cuando tú sabes eso es una falacia. Tú sabes eso que la de decir democracia, que queremos la salud, la seguridad ocupan dinero. No puedes al sistema de justicia quitarle todo el dinero solo porque los ministros ganan mucho. O sea, eso prácticamente es una ese falacia. Es otro tema. No, falacia es decir que queremos erradicarlo cuando lo que queremos es que funcionen con austeridad, fuera de los privilegios. Pero parece que cuando hablamos nosotros de austeridad, de ayuda al pueblo, de que no despilfarren, parece que a alguien le están picando con las costillas. No, ¿cómo puede ser? No. Debe determinarse ese pensamiento, esa idiosincrasia de que quienes están en los puestos importantes del poder deben de comportarse como unos magnates. Eso debe como ya de López Obrador, que vive en un palacio, y sus hijos eso es que son una los falacia. juniors. No vive en un palacio. ¿Y todos sus familiares no han hecho negocios? No. A ver, primero ¿Su hijo con no lo vive en del una palacio. mansión? López Obrador no vive en un palacio. Vive en el palacio desde donde se despacha, y es el Palacio Nacional Y es un Constitucional, palacio. y tiene un pequeño departamento dentro del palacio. Él no cena si está dentro del en una palacio, mesa ¿no es? grande, él no cena en una mesa grande, él no cena en una cocina de reyes, se adaptó a un departamento que, por cierto, lo puso Felipe Calderón, Felipe Calderón fue de los primeros en edificar como una pequeña estancia para los presidentes en Palacio de Gobierno, y ya a diferencia de lo que eran Los Pinos antes, esa sí era una residencia, una mansión, que hoy es un centro cultural abierto para Pero la gente. ¿Vive dentro de un palacio o no vive dentro de un palacio? ¿Su hijo vive en una no mansión como o la vive en una forma que mansión? ustedes lo quieren tergiversar. ¿Han hecho negocios no como la todos sus forma que parientes? ustedes lo quieren tergiversar. Ahora, el negocio de sus parientes, que se presenten las denuncias y que se investigue. Lo que se ha demostrado es que todo se ha tratado de una campaña para decir los hijos del presidente, cuando nada se ha demostrado y ninguna investigación se ha comenzado. Si está en territorio estadounidense, ¿por qué en territorio estadounidense no ha comenzado una investigación? ¿Por conflicto de interés? ¿Por desvío de fondos?
Y de hecho, sí han habido investigaciones. Es una narrativa. Y aquí también el aspecto, no solamente investigaciones de eso, sino investigaciones de los tratos que tiene López Obrador con el narcotráfico. Y aquí es donde podemos hablar. ¿Mande? Esto es una falsedad. ¿Cuál es tu fuente? Bueno, ¿el libro de Anabel Hernández? Porque escuchaba a Xochitl Gálvez decir ayer en tercer grado, antier en tercer grado, es que narcocandidata, porque dicen, ¿por qué le dicen narcocandidata a Claudia Sheinbaum candidata? ¿Tiene usted alguna prueba? Sí, el libro de Anabel Hernández, y ya lo leyó. No, la verdad no lo leí, nada más leí un párrafo en el que se refería a ella. Tú sabes que en derecho a confesión de parte, relevo de prueba, y muchas veces en la mañanera López Obrador ha dejado expreso los tratos que tiene con el narco. ¿Cuándo? Y la forma en cómo él ha dejado transitar en muchísimas mañaneras. No es cierto, es falso. Desde que se refiere con respeto también, desde que ve primero a la mamá de Chapo Guzmán, desde la vez. O sea que no, o sea que tiene un presidente de la República no. O sea que tienen que mandar a detener a la mamá del Chapo. ¿Y por qué tiene denuncias? No, tiene relación, nada más porque la saludó. Una cosa es que tú sabes que y otra cosa es la tú sabes que cuando un presidente va a algún lugar, si alguien tiene algo que revisar con él, se acerca a la gente. Se acercó la mamá del Chapo y la saludó. ¿Qué es lo que querían? ¿Que la arrestaran? Y por ejemplo, los sobres con dinero, que también eso no tiene nada que ver. ¿Cuáles sobres con dinero? Los que recibió el hermano de López Obrador. Eso también es campaña de desprestigio, eso también es una falacia. Que se investigue, que se investigue. Si hay una investigación en causa, en turno o en camino, que se investigue. Coincido mucho con lo que dices. Desgraciadamente, desde el púlpito presidencial se dice otra cosa. Ahí, por el contrario, a quienes se atreven a investigar, prácticamente los mandan al exilio. Bueno, ¿a quién? Ahorita que toda la gente ¿Quién está en el exilio? Pues prácticamente muchos periodistas por miedo han tenido que salir y a los que no los han matado. Que este ha sido el récord histórico por primera vez en la historia moderna del país hay una total libertad de expresión para que se diga lo que se quiera. Que el presidente ejerza un derecho de réplica que tiene como ciudadano es muy diferente. Derecho de réplica, mientras esté ejerciendo su cargo como presidente de la República, eso no es derecho de réplica. Lo tiene. Eso es ejercer el poder de manera autoritaria. A ver, ahorita tocaron el tema de seguridad social, sin querer tomaron seguridad social, relaciones exteriores. Y es el tema que se va a tratar en el debate de este domingo. Y seguridad, creo. Y seguridad. A ver, ahorita tocaron el tema de relaciones exteriores. En caso de que ganara Claudio Sheinbaum, vimos un López Obrador que no viajó al extranjero más que pocas veces, prácticamente al final del sexenio. ¿Cómo creen que vaya a ser en este caso si ganan sus candidatos? En ese sentido también la propia la propia Xochitl Gálvez. Todos la confunden. La propia Xochitl Gálvez hemos visto que ha ido al extranjero desde antes que fuera presidente de la República, a España, a Estados Unidos, a Centroamérica, a Sudamérica. Entonces, en ese sentido, ella sabe el papel de Estado que tiene. Un total entreguismo, pero bueno. Entreguismo es, por ejemplo, hacerte amigo de los dictadores latinoamericanos o el ir a negociar con tu socio comercial independientemente de que quieras o no. Y a ver, entreguismo es el dejarte insultar por Trump, pero eso es un tema aparte. En el tema de relaciones exteriores, pues vienen de temas muy interesantes, por ejemplo, la revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México. Viene también un acuerdo que se tiene en México con la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, se va a necesitar tener no solamente quitarse de fobias y de filias por complejos personales que tenga un dictador en lo interior, sino prácticamente saberse comportar como hombre de Estado, como persona de Estado, que en su momento pues AMLO no lo supo hacer, y ahora como mujer de Estado, Xochitl Gálvez, pues prácticamente es un tema muy relevante que ella ha puesto sobre la mesa, tanto el asunto de los migrantes como el nearshoring, que va a ser el tema principal respecto a las relaciones exteriores de todos los países que quieran venir a invertir a México. Randolph, eres uno de los mejores polemistas que tiene Acción Nacional, no solo en Aguascalientes, a nivel nacional. Pero, ¿le estás diciendo dictador a López Obrador? ¿AMLO es un dictador? ¿Le diste dictador? ¿Por qué? ¿Se te hace poco, por ejemplo, cómo ¿dictador? Claro que sí. ¿Sabes? ¿Has leído que es una dictadura? ¿No has visto, por ejemplo, cómo ha centralizado todo el poder, lo que representan sus reformas? No puede ser, no puede ser. Todo. A ver, vamos a hablar con cifras. Decían que Andrés Manuel López Obrador iba a ahuyentar la inversión extranjera. No sabe hablar inglés. ¿Cómo vamos a tener un presidente que no sabe hablar inglés? Pues bueno,
Concluimos el TEMEC con todo el éxito del mundo. Además, eso ayudó a que aumentaran los salarios mínimos como nunca habían aumentado. ¿Por qué lo concluyó todo el trabajo? Bueno, pues sí, pero decían que no se iba a concluir. Pues bueno, lo concluyó. Y eso ayudó a muchas reformas laborales positivas en el país, reformas sindicales y también aumentos al salario mínimo, porque ustedes celebraban aumentos al salario mínimo de 2 pesos cada año. Nosotros tenemos hoy el salario mínimo en 249 pesos y lo recibimos en 88. Pero bueno, inversión extranjera directa récord. ¿Por qué? Porque se pusieron a trabajar las áreas del comercio exterior y de relaciones exteriores que tenían que estar trabajando. ¿Para qué queríamos al presidente yéndose a gastar millones de dólares en su visita a la reina Isabel como Enrique Peña Nieto durante su sexenio? Pues sí, pero nosotros trajimos más, fíjate. Y sin necesidad de que el presidente anduviera cambiando a todo el mundo, porque las áreas encargadas del comercio exterior estaban haciendo su trabajo, no nada más despilfarrando el dinero público en el exterior. El ingreso por turismo, récord también, récord en este sexenio. El nearshoring, por cierto, que ya está trayendo a las primeras empresas a raudales que están relocalizándose aquí en nuestro país. Entonces, ahí están los números. Si lo que querían era un presidente que anduviera poniendo su cara bonita en todo el mundo sin generar aquí nada, pues está bien. Pues pero no estoy de acuerdo con la diplomacia. No, yo estoy de acuerdo con la diplomacia, pero diplomacia no significa un presidente saliendo en revistas en otras partes del mundo. Diplomacia significa hacerse amigos de los dictadores. No, tampoco. Tampoco se entregó a Trump, tampoco. ¿Qué era lo que querían? Que nos peleáramos con Trump. ¿Y qué estarían diciendo ustedes ahorita? Por pelearse con Trump estamos como estamos. Vean cómo está el dólar. Y sin necesidad de tener un presidente yéndose a arrodillar a otros países, porque lo que hizo Xóchitl Gálvez, perdóname, pero pareció más como cuando los conservadores en aquella década de 1860 fueron a buscar a los reyes para que vinieran a gobernar México, la monarquía. Fue Estados Unidos y fue España, y fue con los grupos más conservadores de cada uno de esos dos países para llorar, para decir que en México, que la democracia, por favor, tenemos nuestros propios cánones, tenemos nuestros propios problemas que nosotros podemos resolver sin que ningún país venga a dictarnos la plana, que eso es lo que pareció Xóchitl Gálvez hizo. Entonces, si hablamos de exterior, si hablamos de relaciones exteriores, tenemos las mejores relaciones exteriores que nunca se habían tenido. Estamos bien con China, estamos bien con Estados Unidos y estamos en una situación inmejorable con Sudamérica, siendo por primera vez en muchos años el país que dicta la relación económica, social y política con los países de Sudamérica. Hay que también saber diferenciar, porque creo que en algo que ha sido muy bueno López Obrador es colgarse medallas ajenas. Si bien han habido algunos logros económicos, también ha ahuyentado muchísima inversión extranjera directa. En ese sentido, nos ha ido bien, primeramente... No nos ha ido solo bien, nos ha ido mejor que en sexenios pasados. No, porque nos fue mejor. Hay más pobreza extrema. No, nos fue mejor que con el modelo neoliberal, nos está yendo mejor. Qué bueno que tocas el modelo neoliberal, porque también gracias a que prácticamente los paquetes económicos de este sexenio eran muy neoliberales, fue que de alguna manera se pudo llevar a cabo de manera medianamente, yo diría hasta mediocremente, pero pasable la economía. O sea que vamos bien, ¿no? Según es que te has dicho que vamos bien económicamente. Tampoco pongas palabras en mi boca. O sea, ¿vamos bien económicamente o no? Pudiéramos ir mucho mejor. Pero vamos mejor que antes, ¿no? No. Bueno, porque, por ejemplo, con Fox se llegó a crecer hasta el 5%, con Calderón hasta el 4%. Entonces, ahorita con López Obrador... Bueno, pero también hubo una pandemia y tenemos tasas de crecimiento mucho mejores que países con los que nos podríamos comparar. Y por ejemplo, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra en Ucrania, que sigue pegándolo a muchos países, nosotros pudimos absorberlo. Como por ejemplo, gracias a intervenciones económicas que ustedes tanto odian, como el PASIC, el programa que combatió la inflación y la carestía. Pero bueno, adelante. Si la combatió, entonces, ¿por qué estamos en 7% No, estamos en 4 y pudiéramos estar peor. Entonces, ese es otro aspecto. Primeramente hay que recordar que tenemos un organismo autónomo que es el Banco de México, que ayudó en gran medida a que todo esto fuera posible, que es independientemente de cualquier fobia o filia partidista. Eso es uno. Y segundo, también la comisión de la COFESE. Entonces, también gracias a que tenemos organismos constitucionales autónomos que ayudan a la economía, fue que se pudo poner un freno a todas las idioteces que quiso hacer López Obrador en materia económica, y que a pesar de ello nos hubiera podido ir mucho mejor y podríamos estar aprovechando el nearshoring de una manera impresionante como Brasil, pero simplemente no lo hemos sabido aprovechar, pues porque el presidente no le interesa, y tanto que critica el neoliberalismo, y si hay que reconocerlo, bueno, tampoco hay que... entonces que quite el entonces, a ver,
que hay el tema del neoliberalismo. Tampoco hay que ponernos tan chairos. Hay que reconocerse a la presidenta lo que hizo bien, sí, y también hay que saber decir lo que se hizo mal, igual que de parte de la oposición. Cosas que se le hizo bien en el paquete económico, independientemente de cuestiones que se le quitaba una cosa y se le ponía otra, fue un paquete económico, la verdad, pues bastante neoliberal. Es que estás confundiendo es que bueno, lo entiendo porque no eres economista, pero estás confundiendo un modelo económico con una política económica de mercado. ¿Qué querían? Que nos suicidáramos si quisiéramos un modelo económico, un presupuesto con mucho mayor gasto de ingreso, para que ahora sí dijeran que estamos endeudados, porque no estamos endeudados. Tenemos una deuda histórica. Eso no es cierto. De miles de millones no, de pesos. Tú estás confundiendo la deuda con el techo de la deuda. Estamos mucho menos endeudados que Peña Nieto, que Calderón y que Fox. Sí se ha aprobado techo de la deuda, pero eso no es lo mismo que deuda. Y ustedes a propósito lo tergiversan para decirle a la gente que estamos endeudados y no estamos endeudados. ¿Tenemos deuda, sí o no? No tenemos deuda. Tenemos deuda corriente, la deuda que contratan a corto plazo los gobiernos, deuda normal que se puede pagar, pero otro es contratación de deuda externa para financiamiento. De esa no tenemos. Claro que tenemos deudas y el propio paquete económico así mismo lo ha mencionado y todo eso para pagar. Se aprueba techo, no es cierto, se aprueba techo para deuda, no significa que se contrate deuda, no es lo mismo. A ver, para cerrar ese tema, Randolph, tienes un minuto por el tema de seguridad. Bueno, primeramente vivimos en un país en llamas donde 30% del territorio nacional está en manos del crimen organizado, donde hay elecciones de Estado, donde se han muerto muchísimos candidatos de manera histórica, 11 mujeres asesinadas cada día. El propio gobierno federal ha admitido que han habido de manera histórica, desgraciadamente, 180,000 muertos a lo que va de este sexenio. Entonces, en ese sentido hay que recuperar la paz, y la paz se recupera con la proximidad entre la policía y la propia gente. Entonces, en ese sentido, en vez de que se le hayan recortado 50,000 millones de pesos el año pasado y 47,000 el año antepasado, aquí lo que propone Xóchitl Gálvez es no solamente atacar el problema, sino a la raíz del problema, y aparte el crear primeramente fiscalías locales autónomas que funcionen, y segundo, fortalecer a las policías locales en vez de militarizar el país. Bueno, los que desataron la guerra ahora la quieren parar, pero bueno, no hay que olvidar el contexto en que vivimos. No, pues fíjate que ya estamos logrando pacificar al país. Estamos con un descenso, estamos con un descenso en el número de homicidios, al menos con los homicidios que se tema. Tenemos como nunca 150,000 elementos de la Guardia Nacional. Nunca se había tenido una corporación de seguridad nacional como la que se tiene hoy en día. 500 cuarteles de la Guardia Nacional. Esto nos va a permitir lograr pacificar al país en el mediano plazo, al menos desde que se planteó la Guardia Nacional. ¿Quién lo va a hacer? Claudia Sheinbaum. ¿De qué sigue hablando ella? Seguimos con la estrategia, y que les quede claro, y lo volvemos a decir, abrazos no balazos. Y eso no significa lo que ustedes quieren decirle a la gente, que significa no combatir al crimen. Significa que no vamos a hacer lo que hizo Felipe Calderón, abrir fuego indiscriminado, sino que ahora, además de combatir a la delincuencia con inteligencia, se impulsan programas sociales para tratar de eliminar esa violencia desde las raíces, porque tú sabes que la violencia tiene una raíz económica, tiene una raíz de carencia. Entonces ya tenemos estos elementos, ya tenemos este equipo, ya tenemos esta estrategia, y estoy convencido de que en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum vamos a lograr lo que, también lo digo de una vez, no se ha logrado en este gobierno, que es la pacificación del país, pero hacia allá vamos, y se van a lograr muy buenos resultados. Porque ¿qué? Ustedes, los que desataron la guerra, insisto, ¿la van a parar? ¿Van ustedes a parar el baño de sangre que ustedes comenzaron en el sexenio de Felipe Calderón? ¿Van ustedes a resarcir los daños que causó el operativo Rápido y Furioso, con el que dejaron entrar miles de armas para armar hasta los dientes a los grupos del crimen organizado? Bueno, para cerrar, Aguascalientes, Chava, ¿cómo ves el tema? Tú estás en campaña como candidato, ¿cómo se siente el pulso de la gente? Mira, a diferencia de ellos, que a nivel nacional ya están planteando esto de elección de Estado, que es un discurso ya derrotista, de así como que pues ya valió, ya tenemos que empezar a excusarnos, nosotros vamos hacia adelante. Y vaya que aquí en Aguascalientes estamos compitiendo contra el gobierno del Estado, contra el gobierno municipal, contra uno de los bastiones que le queda al PAN. Claro, es el único, y Guanajuato también lo van a perder.
Están repartiendo despensas, están repartiendo mucho dinero, tarjetas rosas, todo, porque están muy asustados, la guerra sucia, todo lo que da, y a pesar de eso, está competido prácticamente todo el estado, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas como la de Acenta Radio Grupo. Están cerrados la mayoría de los distritos locales en Aguascalientes. Entonces yo creo que va a haber una sorpresa muy grande aquí en Aguascalientes, vamos a quedar gratamente sorprendidos porque van a ser excelentes los resultados que va a tener Morena aquí en Aguascalientes, porque vamos a ganar la mayoría en el Congreso, vamos a pelear y también vamos a ganar la presidencia municipal, vamos por las diputaciones federales, la senaduría, y pues bueno, está de más decir que también los vamos a arrasar en la presidencia de la República. En ese sentido, en Aguascalientes podemos ver que es un estado donde el voto cuenta y donde todo mundo podemos participar libremente, a diferencia de otros estados. Lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, en el 2021, mientras Morena había perdido de 30 millones de votos a 15, aquí en Aguascalientes no solamente Leonardo Montañez ganó 3-1, sino por el contrario, se ganaron 16 de 18 diputaciones y prácticamente nos habíamos llevado el carro completo en todas las elecciones que se jugaban en ese momento. Gracias a las históricas reformas que ha hecho el actual Congreso local y el papel que ha desempeñado como oposición el gobierno, los candidatos federales de Acción Nacional en la federación, pues prácticamente se puede ver, y lo dicen todas las encuestas, aunque, reitero, quienes ganan la mayoría de veces en las encuestas son las encuestas mismas, pero aquí la propia gente sabe, y lo sabe muy bien, que aquí Morena no solamente no lo quieren, sino lo repudian, y eso se va a volver a repetir, a reiterar, y la gente va a salir a votar. Repudiamos al pésimo gobierno que tenemos aquí en Aguascalientes, sobre todo el municipal, que no ha podido terminar con el tema del agua, que no ha podido terminar con el tema de los servicios públicos. Aguascalientes está peor que nunca en servicios públicos, con el robo a casa habitación récord, con los homicidios también creciendo todos los días. Lo que ustedes han querido venderle a la gente de que Aguascalientes es de primera es una farsa criminal, y ustedes lo saben. Hablas del Congreso, Randall, aprobaron una deuda de 7,000 millones de pesos para la gobernadora. Esas sí son deudas, esos sí son robos, esos sí son atracos al pueblo de Aguascalientes, pero no te preocupes, el 2 de junio vas a ver cómo se los va a cobrar la gente de aquí. Ya veremos cómo vota la gente, cómo reaccionan y cómo, independientemente de la ideología, la gente prefiere los resultados que hemos tenido en todo gobierno del estado, donde se puede comparar primeramente de que hay problemas. Evidentemente siempre habrá problemas, porque en materia política no importa lo mucho que se haga, siempre se va a poder trabajar más en beneficio de la gente. Sin embargo, y al respecto de este asunto, vamos a contrastar los lugares donde gobierna Morena, los lugares donde gobierna Acción Nacional y también la coalición, y podremos ver, y por mucho, que se vive mejor aquí. El tema del agua evidentemente es un aspecto que se agarra como bandera. Sin embargo, prácticamente se ha ido transitando a que sea un modelo sustentable, pero para ello necesitan recursos de la federación, que la misma federación, por politizar el tema, los ha dejado a la deriva. Y el municipio endeudadísimo también. El municipio no tiene dinero para bachear una sola calle, porque tiene endeudado al municipio de Aguascalientes, porque se convirtió en caja chica del gobierno del estado, y lo saben. No por eso están aprobando las deudas que se están aprobando. Está inoperante el municipio de Aguascalientes, y no porque la gente del municipio, los trabajadores, muchos de ellos, que la mayoría, muy decentes y muy trabajadores, no están operando porque no hay dinero en el municipio de Aguascalientes. Puedes contrastar los municipios más endeudados y los municipios menos endeudados, y Aguascalientes es de los menos endeudados en todo el país. Eso es un aspecto. El segundo tema, pues evidentemente se necesitan recursos para de parte de la federación, y de dónde más van a necesitar, van a sacar el recurso si no es mediante deuda, si prácticamente los han dejado en la deriva a los municipios para buscar centralizar todo desde el gobierno federal. Pues sí, porque se lo estaban robando todo. Entonces, tú bien sabes cómo operaba la mafia partidista y la mafia política. Iban pues a México. Opera Morena ahorita. No. Iban a Seguridad Nacional. No. Ustedes se quejan de que deben ir dinero de los municipios, pero tú bien sabes qué hacían con el dinero de los municipios. Iban allá los famosos gestores y le decían a los diputados federales: oye, fíjate que el presidente municipal de tal municipio necesita una obra, necesita que le bajes 20 millones. Y tú sabes que se llevaban moches. Por cierto, Ricardo Anaya era uno de los principales operadores de esas redes. Esas redes ya no existen desde que entró Morena. ¿Ya no existen? Ya no existen. ¿Y los sobres amarillos? ¿Qué son? ¿Qué tiene que ver eso? Ay, por favor. No. Sacas un tema para meter otro. Estamos hablando del endeudamiento del municipio de Aguascalientes. Estamos mencionando ¿Cómo puedes defender eso?
eso, Randall, ¿cómo puedes defender? No, yo no estoy defendiendo a nadie. No, sí lo estás defendiendo. Como tú dijiste, si se tienen las pruebas, que se investigue. No, aquí no estamos hablando de corrupción, aquí estamos hablando de por qué está tan endeudado pero el estabas municipio. diciendo de los moches. No, sí, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de que el municipio está endeudado. ¿Por qué está endeudado? Porque la federación lo dejó a su deriva. Y por ejemplo, entonces si aceptas que hay un endeudamiento y por ejemplo, y que no hay dinero. Pues el municipio está quebrado. ¿Cómo va a haber dinero? El municipio está quebrado. ¿Cómo va a haber dinero si prácticamente ¿Pero por qué quebraron el municipio? Bueno, pues porque la federación los dejó a la deriva. Entonces sí quebraron el municipio. Ahí está. Vale la pena resaltar que del 2018 para acá, de que entró el presidente López Obrador, las participaciones por parte de la federación han bajado. No, de acuerdo, pero fue un tema para controlar. Se dio un tema en el que se bajó las participaciones. Municipios pero ahora, mandaron a Seguridad Nacional para que pero ahora los proyectos se aplican directamente. Municipios como Jesús María, que recibían una cantidad, esta administración, en la corte del año pasado, pagaban más de lo que recibían. Pero los proyectos ahora se aplican directamente. Y ahora, aquí en Aguascalientes, el municipio del Llano es gobernado por gente de la 4T. ¿A poco ahí también estamos, ya hay agua para todos y estamos excelentes? Pues yo no sé, pero yo hablo con la gente del Llano y están más contentos aquí en Aguascalientes. La gente del Llano es el municipio más marginado de los 11 del Yo creo que hay municipios más marginados. Podríamos meternos a ver las cifras para decir qué municipio es el más marginado, porque hablar de marginación implica muchas cosas y muchos indicadores. Claro, pero si hablamos del municipio de Aguascalientes, Randall, tienes que aceptar que está mucho peor que hace años. Ustedes recurren mucho a la comparación con otros estados, por cierto. Siempre se les olvida hablar del estado de Guanajuato, el estado más violento del país, que por cierto gobierna el PAN y que ya lo van a perder, por cierto. Pero, ¿por qué no comparan Aguascalientes con hace 10, 15 o 20 años? ¿Por qué no comparan cuando el PAN aquí en Aguascalientes tenía gobiernos mínimo decentes, tenía gobiernos que ahí iban caminando? ¿Por qué no lo comparan? Tenemos a los peores gobiernos y a los más ineficientes que nunca se habían tenido. Y lo peor es que cada vez están aprobando más deuda, cada vez gastan más dinero. ¿Por qué si no hacen nada? A ver, bueno, para cerrar, cada uno tiene 30 segundos. Bueno, adelante. Bueno, 30 segundos tenemos. Decirles que en Aguascalientes vamos muy bien y a nivel nacional vamos mucho mejor. Aquí en Aguascalientes, ¿cuál es la receta? Cuidar el día de la elección, cuidar los votos, defender las casillas, porque ya sabemos cuál es el modus operandi de los preanistas. Van y revientan las casillas que no les son rentables y en otras casillas van y compran los votos. ¿Qué le decimos a la gente? Agarre lo que le den. Están repartiendo tarjetas, despensas, frijol con gorgojo, decía López Obrador, chivos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí. Para la hora de la hora, toma tu voto. Nos vemos el 2 de junio, vamos a ganar. Esta será una elección histórica en la que, a pesar de todo lo que se dice, se cuenta y de los dinero que se está poniendo de parte del oficialismo, por fin la esperanza viene. Porque aunque la corrupción se escriba con C, México se escribe con X. Y evidentemente, a pesar de que se quiera utilizar los programas sociales con fines clientelares y electorales, la verdad es que la gente ya sabe y conoce que eso prácticamente no es dinero de ellos, sino es dinero que les corresponde por ley y que nadie se los va a quitar. Así es que en ese sentido hablan de los peronistas. Sin embargo, todos esos peronistas a los cuales ellos desprecian son los que ahora están en Morena. Eso no es cierto, es otra falacia. Perfecto, pues bueno. Y todos los embajadores. Ay, ustedes siguen Alito. Ya se acabó el tiempo, señores. O sea, ustedes acusan de que el PRI está en Morena, pero ustedes están aliados con el PRI. Pero entonces toda la bola de priistas que en su momento fueron quienes llevaron a la declive al PRI, y yo no voy a defender al PRI, si Alito Moreno y hay impresentables, sí, hay impresentables. En todos los partidos políticos hay impresentables, y en todos los partidos políticos hay gente decente, y lo que sí hay que recalcar es que mucha gente muy impresentable se fueron a Morena, y si aquí por ejemplo pones la cuestión de Alito Moreno, pues adelante, que como tú dijiste, que se investigue, y si hizo algo malo, adelante. Sabemos que Alito Moreno es un corruptazo. Muy bien, pues nos veremos el primero. Nos vemos el 2 de junio. El 2 de junio sabremos un gusto debatir contigo. Igualmente. Un gusto debatir con ustedes, amigos. Nos vemos en la siguiente emisión de Foro. Muchas gracias.